Muchas gracias. Y faltó un dato que para mí es muy importante y del cual yo me siento muy orgulloso, porque durante 11 años, 10 años, fui profesor de esta facultad. A mí me tocó dar aquí desarrollo de las instituciones y también regulación de los medios de comunicación cuando estaba Castañeda. Tú ya estabas entonces también aquí. Lo que no sabía es que tú ahora estabas de nuevo en la facultad. Tú fuiste y veniste a la facultad. Tenemos esa relación amorosa. Es correcto. Es que realmente siempre es un gusto volver a la facultad. Realmente es un ambiente que yo aprecio mucho y que he extrañado mucho en y que además tengo en muy buena remembranza en mi carrera política y en mi carrera de docente. Bueno, le agradezco mucho a Arturo que haya animado esta discusión y particularmente pues que nos encontremos aquí con Alfredo Figueroa. Somos tres amigos. Espero que no nos canten luego el corrido de los tres amigos, pero somos amigos que en distintas batallas hemos coincidido y en otras no tanto. En esta no estamos coincidiendo mucho. Yo quiero plantearles una visión general. ¿Qué tiempo tengo para exponer? 15 minutos. Bien, yo quiero exponerles una visión general de la reforma judicial y particularmente centrarme en lo que nos ha convocado, que son retos y oportunidades de la reforma judicial. Porque efectivamente estamos ante un cambio estructural inédito en la vida jurídica y política del país. Se trata de una de las reformas a las estructuras del Poder Judicial, de los poderes judiciales federal y de los estados, de enorme trascendencia que incorpora un mecanismo realmente inédito en el mundo, porque no existe ningún otro país en el mundo en el que todos los juzgadores, desde primera instancia hasta el máximo órgano constitucional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, irán a ser electos por voto secreto y directo de los ciudadanos. Se establece en esta reforma el objetivo de dotar al Poder Judicial, mediante este mecanismo de elección popular, de legitimidad y confianza entre la población. La reforma tiene en esta parte, ha tenido en esta parte su principal motivo de polémica. Hay quienes simple y sencillamente consideran que elegir a los jueces y magistrados pasando por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminará yendo en contra de varios de los principios que aseguran la independencia o la carrera judicial. Y yo creo que en eso también ha habido mucha magnificación, incluso una especie de catastrofismo sobre lo que significaría la elección. Pero no es esa la única reforma, o diría yo la más importante de esta reforma judicial. Para mí, una de las reformas más importantes que se incorporan a la Constitución es la creación de dos nuevos órganos de dirección del Poder Judicial de la Federación, un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina judicial. Y siendo el tribunal de disciplina judicial una de las reformas o uno de los ejes que a mí, en lo personal, más me entusiasma, más me gusta, a la vez quiero decirles que es el eje de esta reforma el que más me preocupa o el que yo le veo mayores, no solo retos y oportunidades, sino también riesgos. Sí y solo sí no se hacen correctamente las cosas en lo que es la legislación secundaria. Porque ayer que instalamos la Comisión de Justicia del Senado de la República, debo decirles que a mí se me ha conferido
la responsabilidad de presidir esta Comisión de Justicia, y es una de las dos comisiones del Congreso que tendrá a su cargo desarrollar, desahogar en los siguientes 90 días a partir de la publicación e inicio de la vigencia de esta reforma, las reformas a la legislación secundaria que concreten varios de los objetivos que están consignados en los nuevos preceptos constitucionales. Y ayer mismo decía, en la instalación de esta comisión, en donde están todos los partidos políticos, que la mejor reforma, la más acabada, la más completa, diría yo, la más ideal en términos de proceso legislativo o contenidos, se puede vaciar si en la legislación secundaria no hay ni el rigor técnico y sobre todo la altura de miras para poner a salvo de muchos de los riesgos o prejuicios que se advierten de la reforma. Como una mala reforma o una reforma totalmente novedosa, también puede colmarse, perfeccionarse, si en la legislación secundaria se coloca esa altura de miras y se coloca ese rigor técnico. De ahí que el reto más importante, lo digo como es el que viene en estos días. Y los retos más importantes es cómo la legislación secundaria va a establecer no solo parámetros, lineamientos, procedimientos a la integración de los comités de evaluación que habrán de desahogar los candidatos a juzgadores, sino también reglas de su propio funcionamiento para ponderar esos perfiles y para lograr un objetivo fundamental, que realmente vayan a elección popular los más calificados, los mejor evaluados, los mejores candidatos. Y por otro lado, el reto del Tribunal de Justicia, de Disciplina Judicial, que tiene que ver con establecerle límites a este tribunal. Y esos límites se establecen pues a través de reglas que obviamente se han venido desarrollando en el transcurso de estos años. Tampoco se va a inventar nada nuevo en términos de criterios para clasificar, investigar y sancionar faltas indebidas, ya sea del campo administrativo o penal, de los jueces y magistrados y juzgadores. En ello, pues el Consejo de la Judicatura Federal ya ha ido a lo largo de 30 años emitiendo muchas reglas. El problema es que emitió muchas reglas a lo largo de 30 años, pero las aplicó poco. Porque en 30 años de existencia del Consejo de la Judicatura Federal, solo han sido destituidos 22 jueces federales y 8 magistrados en 30 años. Y uno solo en toda la historia de México, de existencia, perdón, del Consejo de la Judicatura, ha sido consignado al Ministerio Público. Bueno, pues es que también de ahí venimos, de ahí partimos. Por eso la necesidad de renovar una instancia como esta del Consejo de la Judicatura que se encarga de supervisar la actuación de los jueces, que lo podrá hacer, por cierto, conforme a la Constitución de oficio o por denuncia de los ciudadanos. Pero es muy importante que este Tribunal de Disciplina Judicial tenga parámetros de actuación y que se establezcan claramente cuáles son las conductas que en materia administrativa y penal pueden dar origen a la amonestación, que es una de las sanciones previstas, o hasta la destitución. Incluso se prevé que pueden ser sujetos de juicio político desde los ministros, pasando por magistrados y jueces federales. Siendo esta parte tan relevante en mi valoración de la reforma, también advierto que este es uno de los
retos en donde se tiene que colocar un rigor técnico a toda prueba. Como digo, que en los comités de evaluación de los juzgadores, de los candidatos a elección, está también el reto de la altura de miras de elevar el nivel y de no darle la razón a los críticos de esta reforma de que detrás de esta reforma lo que hay es el propósito de Morena o de López Obrador o ahora de Claudia Sheinbaum de apoderarse del Poder Judicial y de llevar jueces a modo y magistrados y ministros a modo, como una y otra vez lo han repetido. Se le daría la razón si efectivamente desde la integración de los comités de evaluación, pues se coloca personajes que tienen más una orientación política partidista o un criterio político que una actividad jurídica y judicial. Por eso, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, llamo la atención a opositores, críticos y apoyadores de la reforma a que tan pendientes estuvieron del proceso de reforma constitucional, a que estén más pendientes de la reforma de la legislación secundaria, porque en la letra chiquita están los detalles y porque alguien ha dicho que en los pequeños detalles está el diablo. Entonces, yo creo que el gran reto para abrir un poco la discusión se centra en esta reglamentación. Y no solo en estos temas, sino en otros que se han incorporado que deben ser perfectamente delimitados en una legislación secundaria, que en unos casos puede ser la ley de amparo, en otro caso puede ser la ley de carrera judicial, en otros casos es la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en otros casos es la ley de la Escuela de Formación Judicial de la Federación, en otros casos es la ley de amparo, en otros es el Código Penal, en otros es el Código de Procedimientos Electorales, etcétera. Por ejemplo, uno de los puntos que ha sido motivo de polémica y de preocupación, yo también la tengo, la incorporación en el último tramo de jueces sin rostro, juzgadores sin rostro, por los riesgos que ya en algunos países que han puesto esta figura se advierten en torno de violaciones al debido proceso o de riesgo de violaciones a los derechos humanos. Bueno, pues para nuestra fortuna, ahí donde en estos casos, particularmente Colombia, que es lo que se parece más a nosotros, porque otros ponen el ejemplo de Italia, el caso de Colombia, que es más cercano a nosotros, ya también se ha advertido pues una serie de parámetros, de lineamientos de cómo en la legislación una figura como esta se puede encauzar correctamente. Efectivamente, para proteger a jueces, a juzgadores, frente a delincuentes peligrosos que están organizados. Esto es, que tienen una red criminal a su cargo, dirección o conducción. No estamos hablando frente a ciudadanos, porque eso sería un despropósito, poner un juez sin rostro frente a un ciudadano cualquiera. Estamos hablando de casos de delincuencia organizada. Bueno, esos casos de delincuencia organizada es muy importante determinarlos en la ley. ¿Y de qué manera, qué actor relevante dentro de esa delincuencia organizada merece un juez sin rostro, que le llaman, pero luego también qué mecanismo habrá en la judicatura para escoger a esos jueces sin rostro? Y luego cómo esos jueces sin rostro deben asegurar su permanencia en un proceso y que no puedan ser cambiados en modo alguno. Pero luego tendrá que, como un reto fundamental de esta reforma constitucional en este tema, pues tendrá que desarrollarse qué medidas de protección se le brindan a ese juez sin rostro y qué recursos se le brinda a un juez así para asegurarle pues comunicaciones privadas, mecanismos de protección en términos de audiencias, de sala, en términos incluso de
de donde vive, de su domicilio. Entonces, hay muchos temas o hay varios temas. Yo estoy salpicando aquí 2 o 3 de los más importantes. Ustedes tendrán ahora otras preocupaciones que con mucho gusto yo puedo atender, pero pongo 3 de los que han sido como más polémicos en términos de la discusión pública para señalar que dentro de este cambio trascendental realmente histórico, inédito en la vida jurídica y política de México, el riesgo, el reto es la legislación secundaria. Y la oportunidad es enorme, porque yo sí creo que el sistema judicial mexicano merecía esta sacudida. Yo estoy absolutamente convencido de que el sistema judicial mexicano, por lo pronto en sus estructuras, merecía y merece una sacudida de este tamaño, a ver si ya entre todos realmente nos ponemos en serio a arreglar las cosas, y que esto pueda ser el detonador de un conjunto de reformas que no solo modifiquen las estructuras de poder en el sistema judicial mexicano, sino incluso de modelo de justicia. Y que a partir de una reforma como esta se abra una discusión profunda de el modelo que queremos de justicia y si queremos seguir con este modelo tan formalista, tan distante de las posibilidades ciudadanas, en donde, pues para presentar una denuncia, una demanda, pues hay que contratar un abogado. Y yo como abogado no tendría por qué estar en contra de eso, pero estando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues no puedo decir lo contrario. ¿Estás de acuerdo, Arturo? A ver, a mí me parece que la gente debe tener un fácil acceso a cualquier procedimiento para presentar cualquier caso de injusticia, sea en lo familiar, en lo mercantil, en lo civil, en lo penal, en lo administrativo, en lo fiscal. O sea, hay que tomar la oportunidad para desformalizar el derecho o incluso yo he dicho desprotocolizar el derecho. Es que estamos llenos de procedimientos engorrosos que son de muy difícil comprensión, llenos de formulismos y de una serie de ritos literales en términos del derecho que hacen inaccesible la comprensión. Miren, yo no sé si ustedes sepan, porque fue pues muy público, que a mí me quisieron detener en la Ciudad de México hace unas semanas, en la Fiscalía de Chihuahua, un intento de detención arbitrario. Pues yo acudí a una jueza de la Ciudad de México, busqué a través del juicio de garantías la protección en el juicio de amparo y me concedieron una suspensión provisional y la estaba leyendo y pues de la notificación, ¿verdad? Porque nunca, por el paro, nunca tuvimos acceso a todo el contenido. Pero conforme yo iba leyendo el tema de la suspensión, iba en la página 9 y todavía no sabía si me la habían concedido o no. O sea, una cosa verdaderamente engorrosa. Hay que tomar la oportunidad para modificar el modelo. Un modelo que no se puede agotar en remover de sus cargos o elegir a nuevos juzgadores, que tiene que ser mucho más amplio. Si queremos concentrarnos en el anhelo de justicia y no quedarnos solo en las cuadraturas del derecho o en la correlación de fuerzas entre poderes. Tenemos que ir a una reforma del sistema que abarque tanto la procuración de justicia como la impartición de justicia. Esto es, una reforma a las policías, una reforma al modelo de fiscalías, tanto la General de la República como las fiscalías de los estados. Obviamente los poderes judiciales de los estados, que están en manos de los gobernadores y de las gobernadoras a su antojo, y que es, por cierto, los poderes que atienden
pues cerca del 70% de la demanda ciudadana en términos de justicia, y que es, por cierto, de las necesidades de justicia más urgentes. Es la pensión familiar, ¿no? Son los asuntos civiles, mercantiles, es la libertad de las personas. Y que pase luego por una transformación de procesos y procedimientos en el Poder Judicial, hacer más accesible las formas de buscar la justicia y recuperar figuras tan importantes como las defensorías de oficio para que se conviertan en instituciones verdaderas. Incluso hay quienes han señalado de la necesidad o importancia de incorporar mecanismos de jurado popular, que si lo que se quiere también es darle una mayor entrada y legitimidad a la participación popular en el Poder Judicial, los jurados populares podrían también ser muy eficaces en el modelo que existe en el mundo, ¿no? En donde generan una decisión de culpabilidad o no, pero no de sentencia. En fin, yo creo que aquí estamos ante una reforma que, concretada en la legislación secundaria, se puede convertir en la gran oportunidad y dar y generar realmente un cambio estructural en la vida del país. Pues yo estoy a sus órdenes para platicar de esto que les he comentado y de lo que ustedes también quisieran preguntarme. Muchas gracias. Bueno, está muy bien. Bueno, si yo sí quisiera efectivamente reaccionar a algunas de las cosas que ha dicho tanto Alfredo como Arturo. Lo primero que yo quisiera recomendar, no solo a los presentes en este auditorio, sino a todos los que siguen la transmisión y en general a toda la sociedad, es que podamos leer de fuente directa lo que constituye la reforma constitucional. Es un dato muy importante informarnos desde la fuente directa. Va a ser muy difícil de apreciar las distintas valoraciones que se hacen de la reforma judicial si ni siquiera la hemos leído. Un primer dato fundamental para participar de esta discusión es ir a leer la reforma constitucional en materia de poder judicial. No es nada del otro mundo. Es una reforma que se entiende en su articulado fundamental y en el conjunto de sus transitorios. Hay un régimen transitorio de la reforma que fundamentalmente lo que regula, lo que va a arreglar, es el primer proceso extraordinario de elección de jueces, magistrados y ministros, magistrados de las salas vacantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la elección del Tribunal de Disciplina Judicial. Habrá un primer momento en el 2025, en junio del 2025, el primer domingo de junio del 2025, la primera elección extraordinaria, en donde se elegirá a la mitad de jueces y magistrados de los distintos circuitos judiciales. Será la mitad. Y luego también ahí se contemplan otros plazos. Bueno, pero dato muy importante es, necesitamos ir a la fuente primaria. Y además en la página del Senado, ustedes pueden, como del Diario Oficial de la Federación, ustedes pueden consultar esta reforma completa. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me parece que sí hemos caído en algunas exageraciones y en algunas magnificaciones. Yo estoy en contra de descalificar de manera total o absoluta a los críticos de la reforma, pero yo sí he generado una crítica a quienes, para alertar o llamar la atención de la reforma, han ido a cometer magnificaciones que son indebidas, porque la magnificación termina oscureciendo las razones y distorsionando los argumentos. Luego ya no sabemos en qué creer. Yo creo que solo Reforma, el periódico Reforma, yo creo que solo Reforma
ha dicho eso de lo de las 27 boletas electorales, ¿no? Pero pues porque Reforma está en una absoluta militancia en contra de todo lo que produce o López Obrador o el Senado o la 4T. Digo, pues es un periódico que tiene intereses muy concretos de enfrentar con mentiras, con distorsiones, los procesos actuales de reforma constitucional y legal, ¿no? Bueno, recientemente acabo de escuchar a una analista con la gran Carmen Aristegui, ese espacio único en el periodismo mexicano, que ha dicho que un problema fundamental de esta reforma, lo ha dicho con todas sus letras, es que cómo va a procesar las cientos de miles de postulaciones que va a haber. Y dice uno, pero ¿cómo? ¿Cómo que cientos de miles? Yo creo que en algunos circuitos judiciales ni se va a completar el número de candidatos, menos estar hablando de cientos de miles de postulaciones. Yo creo que esas exageraciones terminan complicando o tratando de confundir la operación del proceso de elección de jueces y magistrados, que de manera particular en la Ciudad de México, fundamentalmente, tendrá una complejidad. Habrá otro circuito judicial que tenga un número considerable de candidatos, que es Jalisco, luego Veracruz, no por el número, sino porque comparte un pedacito con Tabasco, que se va a delimitar perfectamente en términos de territorio judicial, y luego el Estado de México. Pero eso tiene que ver con el diseño de la boleta, eso tiene que ver también con la manera en que el comité de evaluación incluso reduzca el menor número de propuestas iniciales mediante una serie de requisitos. Yo creo, por ejemplo, que debe haber un examen antes de cualquier cosa, antes de pasar ya a la lista final, un examen para juzgadores y un examen de la Escuela de Formación Judicial. Pues la Constitución lo permite, la reforma judicial lo permite. Establece bases mínimas, los preceptos constitucionales, pero dice que la legislación secundaria puede establecer otros requisitos. Bueno, pues la legislación secundaria. Y yo quisiera delimitar, porque agradezco la confianza de Alfredo, como yo se la tengo a él, porque yo lo he sostenido siempre. Alfredo, para este país ha sido uno de los más grandes consejeros electorales, independientemente que no estemos de acuerdo con algunos de sus puntos de vista, pero no nos vamos a regatear aquí lo que cada biografía trae consigo, porque la hemos batallado todos, ¿no? Pues Alfredo es de los grandes consejeros de este país, quizá el mejor, ¿no? Con todo y que estoy aquí en la casa de Pepe Woldenberg y que acá y que allá. Entonces, el tema es, cuidado con las exageraciones. ¿Por qué? Porque entonces no se puede operar. Va a haber tantas boletas, miles de candidatos en una boleta o en varias. Pues tampoco es así. Esas magnificaciones han hecho que no nos entendamos en cosas fundamentales o que terminemos no escuchándonos en cosas que son fundamentales, ¿no? Miren, tuvo que regresar Ricardo Anaya de Estados Unidos para que el frente opositor cambiara su discurso, porque ya no están en contra de la elección. No, pues como siempre han reivindicado que el pueblo elija. No, están en contra del método imposible que va a realizar los ciudadanos para escoger jueces y magistrados, porque cambió la estrategia. Yo me di cuenta ahí en el grupo ahí del PRI, del PAN. Ahora sí están de acuerdo con la elección de magistrados y jueces, pero ese no es el problema. El problema es todo lo que está atrás, porque el Congreso va a ejercer su mayoría. Bueno, pero pues los congresos ejercen su mayoría. Lo que hay que hacer es que ese ejercicio de mayoría sea un ejercicio democrático. Ahí es donde yo señalo que es donde esta reforma no puede ser traicionada. A ver, sería un craso error colocarle a esta reforma un ingrediente de control político partidista. Se nos echa a perder la vida, hombre. Aquí tiene que haber altura de miras. Pero también digamos lo otro. Hoy mismo, si no hubiera esta reforma, puede Morena y Claudia Sheinbaum hacerse de toda la corte, si quisiera.
¿Por qué? Porque ahorita el proceso de elección de ministros es, la presidenta propone 3 y el Senado escoge 1 y nombra ministro de la Corte. Y conforme el rol de sustituciones y vacantes que empiezan, por ciento, en diciembre próximo, en noviembre, al dejar Luis María Aguilar la ponencia de la Corte, empieza el proceso de renovación. Al paso del tiempo, se podría tener completamente, si se quisiera. Bueno, entonces yo llamo un poco la atención de esto. Hay otras cosas que pues obviamente yo también estoy apuntando aquí, que ya no me da mucho tiempo, pero puede haber otra tercera rondita en donde terminemos de expresar un poco ahí nuestras ideas, ¿no? Yo fui el que afirmó que el modelo que plantea esta reforma constitucional es único en el mundo, no porque en el mundo no haya otros casos, otros países que elijan a algunos juzgadores. De hecho, en el mundo hay 9 países, 9 naciones que tienen distintas formas de elección de distinto tipo de juzgadores. Digo que es único en el mundo el caso mexicano porque aquí se elegirán todos, desde jueces de primera instancia hasta el máximo tribunal constitucional. En Estados Unidos, los jueces locales son electos por voto popular y tienen procedimientos muy similares en lo local a inhibir la participación de partidos políticos y actores políticos en esas campañas. Y tienen un buen sistema de revisión del financiamiento a esas campañas. Ahí sí se aceptan donaciones de particulares. Estados Unidos, Japón tiene también formas de elección, Bolivia tiene una forma de elección de juzgador, en fin, sí hay otros países en donde se lleva a cabo elección de juzgadores. Pero México va a inaugurar, es inédito, el que sean todos por elección popular. Ahora bien, en el caso planteado allá atrás, ¿verdad? Usted preguntó sobre la participación, los niveles de participación. Bueno, yo lo que creo es que no habrá la participación masiva que en una elección hay para presidente de la República. Cada cargo trae su propio electorado. Incluso cuando el Congreso se renueva a la mitad, cuando solo se renueva la Cámara de Diputados, bajan incluso los niveles de participación, pero cada cargo trae a su electorado de interés. Lo importante es motivar esa participación de quienes tienen interés, ocupación y preocupación por elegir a sus jueces. Y en esa medida, en la medida en que se promueve la elección, también habrá una mayor participación ciudadana. Yo creo que no será la elección presidencial, no lo será, ni la de un gobernador. Esos son cargos que de suyo llaman mucho la atención de los ciudadanos, no se diga los presidentes municipales, ¿no? Entonces, lo importante es que se democratice un proceso de elección de jueces y lo más importante no es solo el proceso electoral, sino cómo se eligen y se designan y se seleccionan a esos candidatos. Y ahí es donde contestaría yo su pregunta también, porque la reforma sí plantea que cada poder creará un comité de evaluación para recibir las postulaciones de aspirantes, va a seleccionar a los mejor evaluados, hará una lista de 10 personas por cada cargo para postular candidatos, y una vez que tenga a los 10 mejores calificados, entonces habrá un proceso de insaculación para escoger 3 de cada lista de 10. Y esos 3 serán remitidos al Senado de la República por cada poder. El Ejecutivo tendrá un comité de evaluación. El Poder Judicial, obviamente el actual, tendrá un comité de evaluación. Y el Poder Legislativo tendrá un comité de evaluación. Serán 5 miembros por cada
poder de ese comité de evaluación. La Constitución dice que serán de reconocida trayectoria en la actividad jurídica. Obviamente la legislación secundaria está obligada a definir ese tipo de perfiles que entendemos por personas de reconocida actividad jurídica. Pero no solo eso, la legislación también debe imponerle a ese comité de evaluación parámetros de cómo va a ponderar a los mejor evaluados y luego a los más calificados. El poder legislativo se integra por dos cámaras, la Cámara de los Senadores y la Cámara de los Diputados. El comité de evaluación lo conforma la Cámara de Diputados con 2 propuestas y el Senado con 3, ahí se hacen 5. Y remiten estos comités de evaluación todas sus propuestas al Senado para luego ya informarlos al INE, y esos son los candidatos de elección. Por eso empecé yo. No sé si se dio cuenta que yo hablé del gran reto que yo le he llamado no solo de técnica y rigor jurídico o de rigor técnico, sino de altura de miras. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, tenemos muchos procesos legislativos, Alfredo y yo hemos participado, en tantos, en donde las reformas, si no hay altura de miras, se vacían. Como cuando lo hay, salen reformas muy buenas. A ver, hemos estado en un proceso muy largo de transición, en donde muchos de los anhelos de la transición fueron traicionados. Aquí se habló del régimen de la transición, pues ese régimen fue ampliamente traicionado. A ver, nosotros participamos en reformas constitucionales muy vigorosas que luego en la legislación secundaria se vaciaron de contenido, incluso en materia electoral, no solo en materia de telecomunicaciones, como anhelos constitucionales. Fíjense, por ejemplo, yo creo que el impulso de Zedillo, más allá de todas estas actuaciones muy cuestionables de Zedillo en Acteal, en la universidad, en todas estas cosas, no se diga en el FOBAPROA. Yo creo que el impulso de Zedillo de 1994 fue un muy buen impulso. Incorporó un modelo de acciones de inconstitucionalidad y de controversia junto con la renovación de la Corte. Por cierto, se la echó en 27 días. O sea, para hablar de fast track, porque en el Congreso pues lo hemos visto todo. O sea, luego las discusiones se nos concentran a veces en lo anecdótico o en lo episódico o en lo coyuntural. Y entonces ya se queda la discusión sobre la forma y se olvida un poco el contenido. Zedillo es una decapitación del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 27 días la pasó de 26 ministros a 11. A ver, no quiero decir que no haya sido en la ruta correcta. De lo que no se hizo cargo Zedillo en 30 años, porque reapareció la semana pasada, o sea, lo que no se hizo cargo el expresidente Zedillo es cómo le iban apuñalando la reforma constitucional de 94 en el Senado y en el Congreso, los distintos reformas, y cómo luego se fueron distribuyendo ministros, el PRI y el PAN en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, yo fui senador de la República en 2 ocasiones y yo tuve votos a favor y votos en contra de ministros de la Corte propuestos por presidentes del PAN y por comisiones de mi propio partido, porque yo milité 40 años en el PAN y yo voté en contra de varias designaciones, pues porque tenían un sello totalmente partidista. Porque la Corte pues terminó en cuotas y cuates. Entonces, miren, eso de la independencia judicial y eso de la carrera judicial también han sido 2 grandes mitos de esta discusión. Yo sí les digo que, además de ser un poder conservador, muy conservador, el poder judicial ha sido muy corrupto. Hay muchos casos de corrupción. Yo les quiero decir que hay jueces y magistrados, y no dudo que ministros, muy honorables. Híjole, pero hay otros muy corruptos. Yo les digo, muy corruptos.
Yo he retado a un amigo en Chihuahua que me ha escrito recientemente, muy preocupado por mi voto en la reforma judicial. Yo lo he retado para que me defienda públicamente a cualquiera de los 6 magistrados que integran los 2 tribunales de circuito en el estado de Chihuahua, en materia penal y administrativa, porque se integran por 3 magistrados. El primero y la primera, Tribunal Colegiado de Circuito, y el segundo. Le digo, a ver, te doy 6 oportunidades para que me defiendas a cualquiera de estos magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito. Entonces, sí hay muchos casos de jueces muy honorables, pero hay otros que son indefendibles. Entonces, y luego eso de la carrera judicial también es un mito, y yo creo que hay que atenuar ahí esa defensa, porque le estamos mandando un mensaje equivocado de creer que realmente hay un procedimiento de carrera judicial. ¿Cuántos cientos de secretarios, de oficiales, de actuarios en México no han querido ser jueces y no han podido porque no tienen la palanca política que los respalde para ser jueces? Entonces, estas son de las cosas que hay que también atender del momento actual que vive el Poder Judicial Federal. Entonces, pues yo con esto concluyo mis comentarios. Yo celebro que, pues que sí hayamos tenido la oportunidad de encontrarnos en esta divergencia y en estas preocupaciones, y yo desde ahora les digo a todos, obviamente, pues particularmente ahora aquí Alfredo Figueroa, yo creo que estos deseos y estas, dijo él, intenciones, ¿no? O buenas intenciones, ¿no? Deben ser objetivos de la legislación secundaria. Es que sería un gran error estratégico, ahí sí, como tú dices, del nuevo gobierno y sobre todo de la nueva presidenta, que no se tuviera el cuidado de hacer estas cosas que preocupan, porque efectivamente se perdería mucho de la finalidad y del argumento central, ¿no? Por eso yo voy a insistir en este tema de la legislación secundaria, pues no en términos de buenas intenciones, yo me voy a empeñar en eso. Vamos a ver qué tanto éxito vamos a tener. Muchas gracias.